Sentir admiración por un asesino en masa, o en serie, te hace cómplice de sus crímenes. Matar es pecado, sea por la razón que sea, y la persona que simpatiza con un asesino, ya sea una persona ordinaria o un gobernante, se convierte amante del crimen, en especial aquellos que son amigos de esos asesinos. En otras palabras, eres tan pecador como tu ídolo. Hay personas que sienten simpatía por asesinos, que ni siquiera conocieron. Hacen ídolos de personajes que vivieron en otra época y que murieron, personas que ni siquiera existen ya, como Hitler, Stalin, Franco, Che Guevara, Pinochet y Fidel Castro, entre otros. Aquellos que piensan que los crímenes de guerra o políticos no son crímenes, están muy equivocados, porque repito, el pecado es pecado, y matar es un pecado, sea por venganza, sea por la guerra, sea por tu ideología o tu verdad política, o sea por una religión o creencia. Escrito está, no matarás, bajo ninguna circunstancia. No hay razón alguna para el crimen, para quitarle la vida a otra persona así, sea a un asesino. Matar a un asesino te hace asesino también, porque estás quitando una vida que Dios ha creado, y que ama, a pesar de su maldad, porque Dios ama a todo ser humano, solo que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. En estos últimos tiempos, ha resurgido esa simpatía por hombres que quitaron la vida a otros, ya sea durante una guerra o durante un gobierno. Muchos de ellos han perecido y otros aún viven. Sepan que Dios no ve esto con agrado, pues no se puede sentir simpatía ni amor por el mal, por el pecado. Aunque no debemos odiar a nadie, sea lo que haya hecho, tampoco debemos amar su pecado, sino aborrecerlo. Es tan absurdo admirar a un muerto que cometió crímenes en su vida, a un hombre que no conocimos personalmente, así haya tenido alguna otra virtud. Quitarle la vida a otra persona es la peor atrocidad, maldad y pecado que se pueda cometer, y yo al menos no puedo ser amigo ni mucho menos admirador de una persona así. Lo peor es que no solo se le admira a estos asesinos, sino también se les adora, se les convierten en ídolos, y la gente que tiene ese tipo de romance platónico con estos asesinos, no vacilan en mostrarlo al mundo entero. La lógica dice que cuando admiramos y amamos a alguien, así sea una figura que nunca conocimos, es porque ese es nuestro patrón y queremos imitarlo o copiarlo, o al menos, eso quisiéramos. Pero no es lo mismo admirar a Jesucristo, a Einstein, a Gandhi, Martin Luther King o a la Madre Teresa de Calcuta, que aunque nunca los conocimos personalmente, sabemos por la historia, y por lo que se testifica de ellos, que nunca hicieron mal, ni mataron a nadie, sino bien. Siempre que veo una camiseta, pullover o franela con la cara de un asesino, me causa no solo más rechazo por ese asesino que existió, sino inconscientemente también por la persona que la usa. No hay algunos que llegan al extremo de tatuárselos en su cuerpo. Hay personas que por defensa propia mataron, pero créanme que ni siquiera eso, ante Dios, tiene justificación. A menos que esa persona se arrepienta, se convierta y se vuelva a Dios, su Creador. Porque Dios perdona todo pecado, incluso el de esos asesinos en serie o en masa, si se hubieran en verdad arrepentido y dado frutos dignos de arrepentimiento. Penosamente, cada día, más, celebridades de Hollywood, cantantes, líderes religiosos, presidentes y políticos, deportistas, etc., sienten admiración por esos tipos de personajes o asesinos. No hay razón tampoco para odiarlos, pues, si queremos ser perdonados por Dios, tenemos también que perdonar, pues todos somos culpables delante del Creador. Pero tampoco hay razón para admirarlos. Dime con quién andas, y te diré quién eres, dice el refrán. Hay políticos y presidentes que simpatizan, o son amigos de criminales.
Ser amigo de la maldad te hace malo también. Como vemos en algunos países de América Latina, hay casos muy estrechos entre países, donde no existe la democracia y se violan los derechos humanos. En otros casos, hay una estrecha amistad entre gobiernos democráticos y no democráticos, o entre gobiernos y presidentes que no violan los derechos humanos, con los que sí lo hacen, cuando más bien debieran de compadecerse de las víctimas de la represión y reprender o aconsejar a estos líderes y gobiernos. También pasa con líderes religiosos, que no solo admiran a esos asesinos, sino que son sus amigos íntimos. Es cierto que en cuestiones diplomáticas se debe demostrar respeto, cortesía, amabilidad, pero hay muchos casos que más que diplomacia, hay una estrecha amistad con presidentes y gobiernos que han asesinado y violan los derechos humanos, y aún peor, hay casos que los toman como patrones, como sus ídolos y su guía ideológica. Mandar a matar es lo mismo que matar con tus propias manos. Hacer guerra para traer la paz es un crimen. Eso no tiene ninguna excusa ni justificación delante de Dios. Así sea de un gobierno democrático que lucha por los derechos humanos, no se puede hacer guerra para buscar la paz o cambiar un gobierno. La Biblia nos cuenta que cuando Pedro, el apóstol, le cortó la oreja al guardia que tomó a la fuerza a Jesús para arrestarlo, Jesús inmediatamente le dijo: guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada morirá. Y en muchos libros y pasajes de la Biblia se nos repite: no matarás. No hay razón para matar. La venganza engendra más violencia, más pecado, más maldad. Si lo que condenamos lo hacemos también, terminamos siendo iguales, y siendo condenados por Dios, sea la razón que sea que nos llevó a cometer semejante crimen.